Madame Blavatsky fue una gran Rosacruz. Fue fundadora de la Sociedad Teosófica y la primera obra que escribió, compuesta de 4 tomos, Isis sin velo, fue hecha bajo la influencia, o fue dictada, se dice, por grandes maestros de la Gran Logia Blanca, como es el caso de El Moria y Kuthumi. Los primeros 2 tomos los dedica a hablar de la ciencia y la ataca con gran energía, sobre todo cuando la ciencia se muestra materialista y prejuiciosa. Y al final cita a 2 grandes filósofos. Uno de ellos, Rosacruz, Eugenio Filaletes, y dice: nuestros escritos serán entre el público como un cuchillo cuidadosamente afilado, que a unos sirve de buril en primorosas tallas y a otros no les vale más que para cortarse los dedos. Sin embargo, no merecemos vituperio, pues de antemano advertimos seriamente a cuantos intentaren esta tarea, que es la de mayor empeño entre todas las de la filosofía natural. Aunque escribimos en el nativo idioma, resultará nuestro tratado de tan difícil comprensión como si estuviera en griego para algunos que, no obstante, interpretar pésimamente nuestros conceptos, se figurarán que nos comprenden muy bien. Porque ¿cómo es posible que los locos en la naturaleza sean cuerdos en los libros que de testimonio sirven a la naturaleza? Podríamos decir que esto mismo lo podríamos eh, exponer acerca de los videos que nosotros hacemos. Luego viene una cita del filósofo Narada, de la India. Nunca digas yo ignoro esto, luego es falso. Para saber es preciso estudiar, y saber para comprender, y comprender para juzgar. Los siguientes 2 tomos habla de religión, y es despiadada. Era una mujer tremenda, calzonuda, cabrona como ella sola, mal hablada. Se decía que juraba como un carretonero, pero era una gran iniciada, una gran mística. Y todo lo hizo no para agradar, como nosotros lo hacemos, no para agradar, sino para exponer la verdad. Y dice en el prefacio: si en nuestra mano estuviese, impediríamos que leyeran este libro los cristianos de pura y sincera fe e intachable conducta, en quienes resplandece el glorioso ejemplo del profeta de Nazaret, por cuya boca habló tan alto a los hombres el espíritu de la verdad. No lo escribimos para ellos. Siempre hubo creyentes de profunda fe a quienes la historia venera como héroes, filósofos, filántropos, mártires y santos. Pero aparte de los nombres perpetuados por la fama, ¿cuántos y cuántos vivieron y murieron ignorados del mundo y conocidos tan solo de sus amigos íntimos y bendecidos únicamente por quienes de sus manos recibieron beneficio? Los que con su virtud glorificaron el cristianismo hubieran sido, de seguro, también ornamento de cualquier otra fe que hubiesen profesado, porque su espiritualidad prevalecía sobre sus creencias. La bondad de Pedro Cooper e Isabel Thompson, que no promulgan en la religión cristiana, es sin embargo tan cristiana como la de la baronesa de Burdett-Kutz, que pertenecen a ella.
pero los verdaderos cristianos fueron siempre exigua minoría entre los millones que nominalmente ostentaban este título, y todavía los podemos descubrir en los púlpitos y en los bancos de las iglesias, en los palacios y en las chozas, aunque por la pujanza del materialismo, de los intereses mundanos y de la hipocresía social, decrezca su número de día en día. La ingenua fe con que el cristiano devoto cree en la infalibilidad de la Biblia, en los dogmas religiosos y en las predicaciones sacerdotales, actualiza en toda su plenitud las virtudes que laten en lo íntimo de la naturaleza humana. Hemos conocido personalmente a clérigos temerosos de Dios y siempre eludimos toda discusión con ellos por no lastimar sus sentimientos religiosos. Ni tampoco quisiéramos quebrantar la ciega fe de un solo laico si le basta para vivir y morir santamente con ánimo sereno. Vamos a analizar todas las creencias religiosas en general, pero más particularmente la cristiana teología dogmática, que es el principal enemigo de la libertad de pensamiento. No diremos ni una sola palabra contraria a las puras doctrinas de Jesús, pero combatiremos inexorablemente su adulteración en perniciosos sistemas eclesiásticos que rompen todo freno moral y extinguen la fe en Dios y en la inmortalidad. Arrojamos el guante a los dogmatizantes teólogos que pretenden esclavizar la historia y la ciencia. Arrojamos el guante con más firme determinación al Vaticano, cuyas despóticas arrogancias repugnan a la mayoría de los cristianos cultos. Aparte de los clérigos, solo los polemistas e investigadores debieran leer este libro, porque como zapadores de la verdad, tienen el valor de sus opiniones. Tremendo. Pues bien, en Isis sin velo, Elena dice, o da varias versiones acerca del nacimiento de Jesús. No las recuerdo todas, pero las que más tengo presentes son las que dice que era María Peinadora y que fue esposa o que tuvo un hijo de un centurión romano. Esto fue tomado del Talmud y de otros textos que tratan acerca del nacimiento de Jesús y no son muy amables con el cristianismo. Sin embargo, fíjense, aquí es algo muy interesante este punto. Está ya diciendo lo que dice Amorc. No fue de raza judía, era de raza aria. En el Talmud también se dice que el padre de Jesús era José ben Pandira, o sea, José hijo de la pantera. La pantera era un animal que tiene mucho simbolismo iniciático. Los sacerdotes egipcios usaban la piel de las panteras. Y según el orfismo, era uno de los animales en los que se convertía Orfeo, en pantera. Entonces era hijo de la pantera. Esto enlaza el esoterismo cristiano con Egipto y con los misterios órficos, que eran de Grecia. También, otra vez, eran de origen extranjero, ario. La Amorc, en el segundo grado de Atrium, monografías originales, dice lo siguiente cuando habla de los maestros de la Santa Asamblea de la Gran Logia Blanca, de la jerarquía cósmica. Los místicos generalmente aceptan que los personajes formados y establecidos por los grandes maestros que han vivido en la Tierra existen todavía y actúan como ideales de nuestra inspiración.
Así sucede con el personaje, con la personalidad de muchos de los grandes maestros del pasado. Me comprenderá usted correctamente y creerá que no pretendo decir nada que pudiera tomarse como una crítica o como un comentario denigrante de la religión cristiana al expresarle lo que sigue. Hay millares y millares de personas hoy en el mundo que no creen que en este plano físico haya vivido nadie de carne y hueso que haya tenido una vida real y que haya sido Jesús el hombre. Pero sí creen estos, está hablando de los Rosacruces, de los iniciados, sí creen que varios grandes maestros o que un grupo de maestros desarrollaron ese personaje ideal, esa personalidad ideal que se convirtió en el personaje religioso conocido como Jesús. Y para ellos esa persona vive hoy tan real como las doctrinas nos enseñan que vivió hace siglos. Para tales personas, el carácter, los atributos, las acciones y las doctrinas generalmente atribuidas al Maestro Jesús son un compuesto o una creación de los ideales, doctrinas, acciones y prédicas de varios grandes personajes que precedieron a la era cristiana. Hoy, este personaje compuesto es todavía una idea vital en las vidas de varios millares de hombres y mujeres que no pueden aceptar la historia bíblica de la vida y hechos de Jesús como hombre, pero que tratan de imitar y de seguir los ideales de ese personaje. Para ellos la cuestión de si el hombre Jesús como tal vivió realmente o no, no tiene importancia. Esto confirma lo que hemos dicho. Jesús es un personaje mítico creado por los grandes maestros de la Gran Hermandad Blanca. ¿Cuál es la diferencia entre lo que dice la Rosa Cruz y lo que dice el cristianismo ortodoxo? En ambos casos dice que Jesús nació de María siendo ella virgen. Y no estamos hablando de un caso de partenogénesis, porque en biología la partenogénesis es el fenómeno mediante el cual un óvulo se empieza a reproducir y a desarrollar como embrión sin la intervención de un espermatozoide. Pero el resultado es un clon de la madre. Tiene la misma información genética, los mismos cromosomas que tiene la madre. No, aquí es un personaje diferente, masculino además. Pero podría ser femenino, aunque no hemos sabido de avatares femeninos, no se opone nada, puesto que no hay diferencia entre un hombre y una mujer, desde el punto de vista intelectual y espiritual. Pero la diferencia es que la Iglesia hace de esto un fenómeno único. Y nosotros decimos que esto ha sucedido con todos los grandes avatares. En todas las mitologías, algunas deben haber sido completamente inventadas, pero todas, tanto en Oriente como en Occidente, en América, en Europa, en África, en Asia, el niño Dios nace de una virgen en el solsticio de invierno. En América, Quetzalcóatl, Gucumatz, Sama, Viracocha, nacieron de una virgen el 25 de diciembre. Podríamos decir que allá en África, en Europa, se copiaron, pero acá, ¿cómo es ello posible? ¿Será una ley cósmica? Debemos mantener siempre la mente abierta porque esto no es un fenómeno común, pero pudiera ser.
Ya vimos cómo en Roma la ingenua o la pendeja de Paulina creyó que Anubis quería estar con ella y resultó que era Mundo el que se la cochó. No fue una experiencia mística, fue una experiencia totalmente carnal. Pero los egipcios siempre afirmaron esto. Un dios o una diosa puede tener connubio sexual, marital, con un o una mortal y tener hijos. Tanto la diosa como la mortal. Y ese producto, el producto de esa unión, va a ser algo maravilloso, sensacional, divino. Un Mesías, un Cristo, un avatar. Es algo que vale la pena considerar y se nos podría tachar de que somos muy crédulos o muy pendejos, igual de ignorantes que los cristianos o los de otras religiones. Pero cuando aprendemos el tremendo poder que tiene la mente para crear, para fabricar, para materializar cosas materiales, pero también seres vivos, como se nos dice que el maestro Moria, cuando se aparece a un iniciado, a un discípulo, es frecuente que le deje ahí agua, que le deje una flor en forma casi siempre de violeta y que esa flor tiene el tallo terminado en punta, o sea, que no fue cortada, fue fabricada. Los maestros pueden hacer esto y eso es fabricar vida. Eso nos recuerda también lo que ahora ya no nos parece tan extraño que alguien pueda alcanzar la inmortalidad física. Si podemos crear materia fuera de nosotros, ¿por qué no en nosotros? ¿Y por qué no revertir el paso del tiempo, detenerlo, enlentecerlo o revertirlo incluso? Esto es la piedra filosofal.